Amador Sánchez Rico es el embajador de la Unión Europea en la Argentina. Graduado en la Universidad del País Vasco, es doctor en Derecho Europeo y Relaciones Internacionales. Él ha sido consejero político de la delegación de la Unión Europea ante la Organización de las Naciones Unidas. Y también se ha desempeñado como director general de la Cancillería del Reino de España. Desde el año 2021 representa a la Unión Europea en la Argentina. Hoy tenemos el gusto de contar con su presencia en Efecto Mariposa. Déjame que inicie nuestro diálogo refiriéndome a unos dichos del primer ministro de Polonia, un dicho reciente de Donald Tusk, que dice: resulta absurdo que 500 millones de europeos le pidan ayuda a 300 millones de estadounidenses para que los defiendan de 140 millones de rusos. Da la impresión de que la invasión rusa a territorio ucraniano ha desnudado de alguna manera una situación de vulnerabilidad, una situación de fragilidad que no veíamos hasta entonces de parte de la Unión Europea. ¿Será que la Unión Europea no vio venir a Putin? Oye, esto empieza fuerte, ¿no? Querido Jorge. Vamos a ver, sí, y recuerdo perfectamente en qué contexto soltó esta frase Donald Tusk, que no es Donald Trump. Donald Tusk es el actual primer ministro de Polonia, que fue presidente del Consejo Europeo también, durante 5 años. Y que efectivamente es una frase que muestra la situación tan paradójica de la Unión Europea. Y creo que esa frase además él la continúa diciendo que no son capaces los rusos de invadir un país de 40 millones de habitantes. Sigue la frase, son 500, 350, 150 rusos y 50 o 45 ucranianos. Y ahí es donde también él termina la frase diciendo que el problema que tiene la Unión Europea es que a veces le falta convicción de ser un poder global, un actor geopolítico. Y es cierto que a veces no nos lo creemos. Hay actores de fuera de Europa que le dan más importancia a Europa de la que le damos nosotros mismos. No nos lo creemos lo que en realidad representamos en poder. Y sí, yo creo que tanto la pandemia como esta invasión a gran escala por parte de Putin a Ucrania pusieron de manifiesto la fragilidad o la vulnerabilidad de la Unión Europea. También fue el primer mandato de Donald Trump, que nos expuso ahí y nos puso un poco contra la espada y la pared. Y cuando tú dices no lo vimos venir, a lo mejor no lo quisimos ver venir. Y también esto nos podríamos remontar al 2014, cuando se produce la primera anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia. Eso supone la salida de Rusia del G8, si mal no recuerdo. Efectivamente, ¿no? Claro. Una de las sanciones es esa, pero quizás ahí ya era el momento en el que teníamos que haber visto las orejas al lobo. Y quizás o no las vimos o no las quisimos ver. En estos últimos, diría yo, 30 años nos hemos venido, diría yo, acomodando con 3 factores, muy básicamente y de manera muy esquemática. Uno es un paraguas de seguridad de Estados Unidos, sí, que ahora vemos que se puede cerrar en cualquier momento y nos podemos mojar. Una gasolinera rusa que también nos ha permitido importar, pero que nos ha hecho ser muy dependientes en algunos países de la Unión Europea del gas ruso, hasta un 80% dependemos del gas ruso. Y una mano de obra también, una deslocalización de la industria y de la manufactura de la Unión Europea, una mano de obra china muy barata, y que vemos que eso es insostenible. La Unión Europea no puede seguir así, ya hemos cortado el cordón umbilical con Rusia, estamos sacando las conclusiones que hay que sacar ahora en materia de seguridad. No queremos salir de la OTAN, pero lo que hace falta ahora mismo es reforzar el pilar europeo de defensa en el seno de la OTAN. Y lo mismo con la pandemia, que nos dimos cuenta que ni un ventilador mecánico se produce en Europa, ni un gramo de paracetamol se produce en Europa, ni una mascarilla se produce en Europa, y somos
el primer bloque comercial del mundo. Algo está fallando. Entonces no quiere decir que nos tengamos que aislar del mundo, pero sí que nos tenemos que dotar de una mayor seguridad económica y una mayor, diría yo, autonomía estratégica. Y pasa por estos tres: aprovisionamiento de gas, seguridad y una mano de obra. Y ahí es donde tenemos que apostar por socios más confiables, y qué mejor que Argentina, que tiene todo para alimentar y calentar el mundo. El 2 de abril pasado, de Liberation Day, Trump anuncia todo el nuevo sistema de aranceles y establece un arancel de importación de productos provenientes de Europa del orden del 20%. La verdad es que se produce una respuesta rápida de la Comisión Europea y von der Leyen sale a plantear y a proponer un arancel cero entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero Trump lo rechaza. Lo rechaza y le dice no, porque hay otras diabluras, además de los aranceles en juego. Y entonces se empieza a mencionar las regulaciones, los subsidios agrícolas, las leyes laborales, el IVA. Y después se abre esta tregua de 90 días en la cual Trump ha iniciado una serie de conversaciones bilaterales con todos los países involucrados o con todas las asociaciones involucradas. La pregunta es, ¿Europa está dispuesta a revisar estas otras medidas para arancelarias, teniendo en cuenta que Trump ya le rechazó la propuesta del arancel cero? Bueno, la propuesta del arancel cero todavía no ha sido completamente rechazada. Hay una tregua de 90 días, como has dicho. Yo creo que la primera reacción de la Unión Europea fue, una vez más, de proponer algo 0,0 o 0 por 0, y ahí estamos. Segundo, consideramos que ante cualquier escalada arancelaria o tarifaria, nosotros apostamos por una escalada negociadora. Siempre negociar antes de actuar en base a golpe de tuit, que pierdes 2 horas en la faena y te encuentras con una nueva escalada tarifaria. Nosotros queremos sentarnos a negociar. Y tercero, porque consideramos, sencillamente, que la relación transatlántica ha sido muy próspera de ambos lados del Atlántico y que hemos tenido y seguimos teniendo unos flujos comerciales, nuestro primer socio comercial, y que ha traído prosperidad de ambos lados. Y que en cualquier guerra tarifaria todos perdemos, todos salimos perjudicados, inversores, sobre todo productores, consumidores y sobre todo la población más vulnerable. Y es ahí donde yo creo que tenemos que tener todo esto presente a la hora de sentarse a negociar. Pero insisto, ante escaladas arancelarias nosotros apostamos por más negociación. Es raro que Europa, que ha sido el gran ejemplo para la humanidad de la superación de las guerras, no haya sido capaz en estas últimas décadas de articular sus fuerzas de defensa de una mejor manera, ¿no? Vamos a ver, el primer embrión de una Unión Europea de defensa fracasa en el año 1954, cuando se está creando la Unión Europea. ¿Y por qué fracasa? Porque en ese momento, entre los 6 países fundadores de la Unión Europea, que como estoy diciendo ahora estamos cumpliendo los 75 años, todavía no había esta conciencia. Claro que la Unión Europea, Francia y Alemania, los dos protagonistas de la guerra, crean la Unión Europea, crean Europa para no hacernos nunca más la guerra. Sí. ¿Cómo se hace esto? Poniendo la fabricación, la producción del carbón y del acero, las dos armas de la guerra, ante o bajo, sometidas a unas instancias comunes como es la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Pero en ese momento fracasa la Unión Europea de la defensa. La Unión Europea es un proyecto de paz, es un proyecto de antibeligerante, antibelicoso. La guerra no está en el ADN de la Unión Europea. Por eso, el ahora plantearnos el tener que aumentar los presupuestos nacionales, el apostar por un ejército común, que creo que todavía no estamos ahí, pero bueno, ya tiene la Unión Europea 17 misiones de mantenimiento de la paz o de civiles o militares en diferentes lugares del mundo, trabajando con Naciones Unidas. Todo esto que estamos oyendo chirría en el europeo. Y yo, como una generación que no ha conocido ni siquiera la guerra, evidentemente, pero que también llegó después, por ejemplo, de las dictaduras, la dictadura en España,
nací después, nos cuesta cambiar el chip y pensar que tenemos ahora que pasar de este proyecto que a veces se nos ha dicho a la Unión Europea que somos como una especie como de ONG internacional, a aprender a hablar el idioma del poder. No está en nuestro ADN. Asumirse como potencia global. Pero el mundo es el que es y no tanto el que nos gustaría que fuera. Y cuando dices también, me viene ahora en mente y hablas de la intervención o del papel o del protagonismo que tiene Estados Unidos en algunos de los conflictos a nivel internacional. ¿Qué pasó con Ucrania en el año 1994? ¿Cuál era la tercera potencia del mundo nuclear? Ucrania. ¿Y qué pasó? Pues que se tuvo que despojar, tuvo que 1.800 cabezas nucleares. 1.800 cabezas nucleares que las entregó a la antigua Federación Rusa, a Rusia después. Así es. Este fue el acuerdo de Bucarest. ¿Con qué condición? De que nunca más se violara la integridad o se pusiera en jaque la integridad territorial de Ucrania. ¿Y quién iba a defender o quién iba a ser garante de esto? Estados Unidos. Esto es lo que ocurrió. Y claro, la escena que vimos hace un par de meses, en las que se le desnuda al presidente Zelensky, se le acusa incluso de que es un dictador y tal, y bueno, todo lo que salió en las redes sociales, pues bueno, fue algo, diría yo, triste. Sí, absolutamente. Los dos hemos trabajado en la Organización de las Naciones Unidas, hemos coincidido inclusive temporalmente. Vos sabés que yo tuve el alto honor de representar a la Argentina durante 5 años en la Asamblea General en Nueva York. Todavía viví el momento en el que la Asamblea General era la caja de resonancia de los problemas del mundo. Todavía vi un Consejo de Seguridad con capacidad de operar sobre la dinámica global. Y ahora estoy viendo este declino del multilateralismo. Yo siento que nadie espera que la Asamblea General de Naciones Unidas tenga la capacidad de resolver rápida y eficientemente los problemas del mundo. Y veo un Consejo de Seguridad impotente. Hay 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aclaremos que el Consejo de Seguridad es el órgano responsable para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ahora, hay 5 miembros permanentes, 2 son europeos, que tienen derecho de veto. Y ese veto es el que pone Rusia para parar cualquier intento de cesar la guerra y devolver las cosas a la situación original en Ucrania. Pero lo mismo pasa en Gaza, pero lo mismo pasa en Sudán. Hace décadas que se discute la reforma de la Carta de las Naciones Unidas y no se ha avanzado. ¿Cómo crees que se sale de esta situación? ¿Cuál es el salto adelante que debiera dar el multilateralismo para seguir siendo? O dicho más brevemente, ¿qué hacemos con la ONU? Y la verdad es que es algo frustrante ver cómo un órgano que, como bien has dicho, está encargado de velar por la paz y la seguridad a nivel internacional, lleva prácticamente 15 años paralizado. Yo lo vi, los primeros síntomas de esta debilidad, lo vimos con Costa de Marfil, con Libia, con Siria, y ahora yo creo que el caso más flagrante es lo que está pasando en Ucrania. Claro, mientras tengamos a un país miembro permanente que pueda ejercer su derecho de veto, de ahí creo que no vamos a salir de este atolladero. Nos gustaría una voz de Argentina fuerte dentro de Naciones Unidas para reformar el sistema, porque Naciones Unidas es nuestra casa y Argentina cuenta mucho en la región, tiene unos excelentes diplomáticos, he tenido oportunidad de trabajar con muchos de ellos en Nueva York, y creo que necesitamos voces como las de Argentina para mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas y participar en todos estos debates que se estén dando, por ejemplo, sobre la reforma del Consejo de Seguridad, que hay diferentes opciones encima de la mesa. Yo creo que a eso hay que dar la importancia que se merece. Para el representante de la Unión Europea en un país como la Argentina, yo calculo que, si no la primera, entre las primeras 2 o 3 prioridades debe estar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Quiero contarte que hace 20 años, exactamente 20 años, yo era diputado de la Nación, presidía la Comisión de Relaciones Exteriores, tenía mucho trato con un predecesor tuyo,
que era Ángelos Pancratis, un Ajá. diplomático griego que estaba a cargo de la representación de la Comisión Europea en Buenos Aires. Hubo un día en que él se comunicó con Bruselas y me llamó excitado, diciéndome, me avisan que es inminente la concreción del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 20 años y esta negociación no corona. Pregunta, teniendo en cuenta que el diseño original es de hace 25 años, ¿vale la pena insistir con el acuerdo tal como se viene negociando? ¿O habría que tener la audacia de sentarse a pensar un acuerdo que tenga más que ver con las cosas que están pasando en el mundo? El contexto mundial, geopolítico, yo creo que se presta y muestra claramente la necesidad y la pertinencia de un acuerdo de estas características. Es un acuerdo que va mucho más allá de los temas comerciales. Es un acuerdo que sí tiene cosas de hace 20 o 25 años, pero es un acuerdo de última generación porque se ha incorporado mucho lenguaje y muchos mecanismos de acuerdos modernos que hemos estado firmando con otras partes del mundo. Es un acuerdo moderno en ese sentido. Y yo diría que es un acuerdo geopolítico. En un momento en el que estamos con cada vez menos cooperación, con un espíritu transaccional exacerbado, con mucho menos multilateralismo, lo hemos hablado, en un momento en el que vivimos con muchísima imprevisibilidad, poca confiabilidad, y en el que de la noche a la mañana las reglas de juego te las cambian, donde los amigos se convierten en enemigos y viceversa. Yo creo que el acuerdo de la UE con el Mercosur es todo lo contrario de lo que acabo de mencionar. Bien. Es más previsibilidad, más cooperación, más reglas claras y sobre todo más confianza y más cercanía y sobre todo entre dos bloques como es el europeo, que es el bloque de 450 a 500 millones de habitantes más integrado del mundo, el más integrado del mundo, con un bloque del Mercosur que está fragmentado y que pienso que sería una gran oportunidad para los 4 países del Mercosur de poder penetrar un mercado como es el de la Unión Europea integrado y que somos economías, matrices productivas muy complementarias. Siempre estamos con el titular, que quién gana aquí, quién pierde en los quesos, en la cuota, en la Hilton, el tal. Hay que ir mucho más allá de eso. Es un acuerdo con el que ganamos todos. Recién analizábamos juntos el declino del multilateralismo. Y la verdad que Europa es una experiencia multilateral, por excelencia. Lo que te quiero preguntar para cerrar es, ¿la Unión Europea es una potencia multilateral en un mundo crecientemente multipolar? Qué desafío, ¿no? Qué difícil es esa pregunta. Bueno, mira, somos un proyecto totalmente sui generis, sin precedentes. Yo soy además un resultado y he visto lo que es la Unión Europea, yo he vivido en la frontera de España con Francia y lo he conocido en primera persona. Yo creo que la Unión Europea, los visionarios, los fundadores, Schuman, que ahora estamos celebrando los 75 aniversarios de su declaración, pues yo creo que se podrían dar con un canto en los dientes con todo lo que se ha creado, con la moneda común, el espacio Schengen y cómo se ha venido profundizando. Pero tenemos desafíos, tenemos grandes desafíos, tenemos que explicar mejor lo que es la Unión Europea, tenemos que crear esa identidad de la Unión Europea. La paz es muy importante y gracias a la Unión Europea hemos vivido 75 años de paz o más. El periodo más longevo de toda la historia del continente europeo. Pero no podemos aspirar a que las próximas generaciones sueñen con Europa por algo de que no va a pasar. Tienen que ver cuál es el valor añadido de la Unión Europea en sus vidas diarias. Y es ahí donde yo creo que tenemos un gran desafío. Y yo creo que el gran desafío que tiene la Unión Europea es cómo seguir ampliándose en número de países. Somos 27 ahora, empezamos 6, y profundizando su integración, con reglas de juego, con reglas de funcionamiento quizás un poco obsoletas. Por ejemplo, la votación o la adopción por unanimidad en política exterior o en política de defensa. ¿Cómo podemos pretender ser más países y avanzar en la integración con reglas tan complicadas como es el de la unanimidad? Entonces yo creo que es una de las tareas pendientes. Muy bien. Amador Sánchez Rico, yo quiero agradecerte mucho
estos últimos 4 años, porque tu trabajo, sin lugar a dudas, ha sido positivo y deja una huella importante en la Argentina. Y quiero agradecerte que nos hayas acompañado hoy en esta linda conversación que hemos tenido en Efecto Mariposa. Muchas gracias por haberme tenido aquí.